Listo. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los presentes. Un gusto, un placer realmente estar acá reunidos con ustedes esta noche para hablar de un tema tan importante, tan relevante como lo es la gestión de riesgo de desastres. Permítanme presentarme. Mi nombre es Jonathan Galvis. Soy de profesión ingeniero industrial, especialista en riesgos, especialista también en seguridad de salud del trabajo, magíster en educación, y realmente desde CELAP Colombia hacemos un saludo extensivo a todos ustedes desde las distintas partes de Colombia que nos están viendo, o del mundo entero, para que podamos compartir este bonito momento en la noche de hoy, hablar de un tema súper interesante que sé que a ustedes les apasiona mucho, al igual que a mí, y que hagamos todos los aportes, que hagamos todos los comentarios que queramos. Aquí está el chat abierto para que escriban sus dudas, sus inquietudes. Vamos a ir desarrollando las temáticas que se tienen preparadas para la noche de hoy. Entonces, ahí en el chat me pueden ir dejando todas las dudas, las inquietudes, las situaciones que quieran compartir. Y a medida que vayamos avanzando en la exposición del podcast de esta noche, pues vamos a ir dando esa respuesta. ¿Listo? Entonces, permítame avanzar como tal en la temática que queremos desarrollar, y ahí en el chat pues me van dejando todos sus aportes, ¿sí? Ajusten micrófonos, acomódense, que ya damos inicio como tal a esa importante sesión. Bueno, entonces vamos a hablar hoy pues de la gestión del riesgo de desastres enfocado en lo que es el cambio climático, ¿cierto? Y un concepto muy importante, ¿no? Cómo el conocimiento nos ayuda a actuar, cómo la comprensión del riesgo nos ayuda a actuar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la noche de hoy? Vamos a comprender algo de este concepto tan importante del cambio climático y cuál es su relación con la gestión del riesgo desde lo comunitario, desde lo local, desde las regiones como tal, acá específicamente pues en Colombia, en América y en el mundo entero. Quiero que hablemos primero que todo, como que hagamos un contexto histórico. Mire, esto es tan hermoso, tan importante, ¿sí? Para nuestra cotidianidad, que quiero que hablemos un poco de lo que es la historia, ¿cierto? Dice el dicho que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿cierto? Entonces acá, históricamente quiero que hablemos sobre sucesos que se han denominado como desastres, como emergencia, y cómo han impactado en el transcurso de la humanidad. Y miren cómo está la relación, ¿no? Primero, si vamos a los libros históricos, miramos, por ejemplo, la Biblia. ¿Qué narra la Biblia? Narra sucesos catastróficos. Si ustedes recuerdan, uno de esos primeros sucesos catastróficos, ¿cuál fue? El diluvio universal, ¿cierto? El diluvio universal, una afectación donde las intensas lluvias colmaron todo el mundo, y un personaje estableció una contingencia, Noé, ¿cierto? Hizo el arca, los animales, que las parejas, que listo en el arca, y vamos a salvarnos de esta gran inundación. Primer gran evento catastrófico mencionado en un libro histórico tradicional religioso como es la Biblia. Y en la Biblia se narran muchos otros, ¿cierto? En la misma Biblia habla de la gestión del riesgo de desastre. Entonces tenemos el diluvio universal. La Torre de Babel, una estructura diseñada por los seres humanos para llegar al cielo, etcétera. Se derrumba, ¿cierto? ¿Cuál es el evento catastrófico? Colapsa la Torre de Babel. Y lo mismo con Sodoma, con Gomorra, lo mismo con las invasiones al pueblo israelita, y también miramos el Apocalipsis. ¿Qué muestra el Apocalipsis? Que nos da miedo, ¿cierto? El fin del mundo, ¿cierto? Astros caerán del cielo, meteoritos, las estrellas, etcétera, ¿cierto? Grandes cataclismos por virus, morirá un tercio de la población del planeta, etcétera. Entonces, estoy narrando unos sucesos históricos, ¿cierto? Religiosos, tradicionales, que siempre nos han impactado. Siempre lo hemos escuchado y decimos, wow, qué terrible, ¿no?
Qué duro, qué compleja esa situación. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos seres humanos sufrieron? ¿Cuántos animales también perecieron? ¿Cuánta naturaleza se destruyó? ¿Cierto? Y si nos apartamos un poco del ámbito religioso y vamos a pensar en las invasiones bárbaras, las invasiones de los vikingos, grandes, la explosión del Vesubio, ¿cierto? Un volcán que hizo erupción y que colapsó todo Europa, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un evento catastrófico. Y así se han ido desarrollando a lo largo de la historia, a lo largo de la historia, y llegamos de un salto a el siglo XVII y el siglo XVIII, donde el ser humano pasa de ser un humano medieval, ¿cierto? Pasa a ser un humano industrializado. Y ustedes dirán, pero ¿hacia dónde vamos? Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Y quiero que vayan haciendo ese recuento en su mente histórico sobre cómo se ha desarrollado las generaciones y cómo ha el ser humano sobrevivido y se ha adaptado a esas situaciones históricas que han sucedido. Entonces el ser humano pasó de lo de la granja, ¿cierto? Del feudalismo a la industria en Inglaterra, primera revolución industrial, primera revolución. Toda la gente migra del campo a la ciudad, a las industrias de la ciudad. Y entonces había una gran población ya en las ciudades. Luego viene la segunda revolución industrial, los combustibles. Descubre el ser humano los combustibles fósiles, el petróleo, ¿cierto? El gas, el carbón, y es una segunda revolución industrial y empieza la máquina de vapor y empiezan los vehículos a desarrollarse y la generación de la electricidad. Mire ya dónde vamos. Luego llega una tercera revolución industrial, ¿cierto? La computación. Empieza esa revolución tecnológica. Y entre esa segunda y tercera revolución industrial sucede la primera y la segunda guerra mundial. Y ahí me voy a detener un poco, ahí me voy a detener un poco en la primera y segunda guerra mundial. ¿Por qué? Porque resulta que la gestión del riesgo de desastres ahí comienza a cambiar. Y hacemos digamos, una mera intervención de las emergencias. Aquí todavía no hablamos de riesgo, aquí no existe la palabra riesgo. Aquí existe la palabra desastre, guerra, muerte, desolación. Eso es lo que existe en la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y entonces hay historias llegaban esos ejércitos invasores, aniquilaban a la mayoría de la población y quedaban heridos, ¿cierto? Y entonces grupos comunitarios de personas como ustedes, como yo, se unían y decían, vamos a hacer brigadas comunitarias para dar primeros auxilios a esas personas que han sufrido la guerra. Y entonces surgían hospitales comunitarios, pequeños centros de salud comunitarios que daban un primer auxilio. A veces miren que hasta los mismos sacerdotes, las mismas monjas, monjes, se encargaban de dar primeros auxilios y eran esos primeros grupos de atención de emergencias. Que si no salvaban al paciente con primeros auxilios, pues le daban la extrema unción, ¿cierto? Eso es lo que pasaba. Y ellos mismos, esos grupos religiosos, no estoy hablando de ninguna religión, solo del contexto histórico, eran quienes administraban los primeros auxilios, las ayudas y finalmente el enterramiento, la sepultura a los cadáveres que iban quedando, ¿cierto? Por el camino, por esta guerra, por la Primera Guerra Mundial. Y miren que internacionalmente el mundo empieza a mirar con otros ojos los desastres. Ese es un desastre obviamente causado por el ser humano, la guerra, ¿cierto? Y entonces empieza todo ese proceso de cómo hacemos para mitigar un poco el dolor. No es suficiente, no es suficiente. Y llega la Segunda Guerra Mundial con el inicio de la
tercera revolución industrial. Quiero que empalmemos ahí. ¿Sí, sí están llevando el hilo? Revolución industrial, Segunda Guerra Mundial. Y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, surgen las Naciones Unidas. Ustedes ya lo saben, surgen las Naciones Unidas. Y al surgir las Naciones Unidas, se crean lo que se llaman los organismos de protección civil. Aquí todavía no hablamos de cambio climático, aquí todavía no hablamos de gestión de riesgo, no, no. Aquí estamos hablando de atender emergencias y que esas situaciones causan dolor, desolación, muerte, ¿cierto? Tristeza, acaban comunidades, acaban con especies, no solo seres humanos. Y entonces empiezan las Naciones Unidas a pensar qué es lo que está pasando en el mundo, cómo se está afrontando esas situaciones de emergencia y de desastres en el mundo. Y no es hasta la última década del siglo XX, o sea, 1970, 1980 y 1990, que muchos somos de esta época, de los últimos 30 años del siglo XX, empieza a surgir un nuevo concepto en las Naciones Unidas y es el concepto del antes, durante y después de las emergencias. Ojo, de las emergencias. Quiero que llevemos el hilo, antes, durante y después de las emergencias. Es decir, vemos unas condiciones inminentes, por ejemplo, el volcán en sus inicios de vapores, ¿cierto? Empieza a expedir vapores. Ese es el antes de la emergencia. Ahí estamos viendo el antes de la emergencia. 2 días después, erupciona el volcán. Y 1 hora después está siendo sepultada, atacada, intervenida, destruida una población. 1 hora después de la erupción del volcán. Entonces ahí tenemos el antes, el durante y el después. Y entonces las Naciones Unidas se centran en los servicios de salud. Ojo a esto, las Naciones Unidas se centran en los servicios de salud. Lo ven todavía muy correctivo, muy en el acto, ya que está sucediendo la emergencia. Entonces es ya que necesito médicos, enfermeras, auxiliares, hospitales de campaña, bomberos, organismos de protección civil, ¿cierto? Cruz Roja, esa ya que lo necesito. Pero todavía no estaban viendo mucho antes de que erupcionara ese volcán. Y entonces fíjense en esto y viene lo que estamos viendo en pantalla. Entra la primera década del siglo XXI, del año 2000 al 2010. Y resulta que los científicos de la ONU, de Harvard, de las universidades más prestigiosas del mundo dicen, aquí hay algo más. Utilizan el método científico para plantear hipótesis y decir, bueno, ¿será que muchas de las situaciones de emergencia y de desastre que están sucediendo hoy en el mundo no será producto de esa revolución industrial, de esa intervención humana? Empiezan esas hipótesis. Y pues, señoras y señores, apreciados estudiantes, resulta que sí, resulta que sí. Se empiezan a hacer esos estudios de emisiones de gases, efecto de grandes deforestaciones, deforestación de bosques nativos, empiezan a evidenciar, se empieza a evidenciar la pérdida y la muerte de especies nativas, de especies animales, se empieza a ver la extinción de animales y de plantas de una manera masiva. Se comienzan a ver grandes desastres industriales en la India, en Ucrania, ¿cierto? En Chernobyl que vemos, muchos otros desastres industriales que empiezan a suceder a lo largo del mundo y decimos, esto realmente está impactando el clima del planeta. Entonces, ahí es donde vamos. Quiero mostrarles acá las siguientes imágenes, porque quiero remontarnos
quiero que nos remontemos y que siguiendo esta línea, seguimos esa línea, vemos a Colombia, vemos a Colombia. Colombia, si hay personas del extranjero, perfecto, también aplica porque una Sudamérica, América es una, y vivimos condiciones similares en el subdesarrollo, en el lenguaje, en nuestras culturas, y no somos ajenos a las mismas condiciones con respecto a la gestión del riesgo de desastres. Resulta que Colombia es un país muy turbulento, geográficamente hablando, naturalmente hablando. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, es el país más llueve en el mundo, en el Pacífico colombiano. Busquen ese dato, lo encontrarán. Colombia es el país en donde más llueve en el mundo y Colombia tiene una geografía y un relieve bastante escarpado, ¿cierto? Eso lo tiene Colombia. Y eso nos ha enseñado a lidiar con situaciones de emergencia. Aquí los organismos de protección civil, como la Defensa Civil, como la Cruz Roja, como los cuerpos de bomberos, son muy antiguos, ¿cierto? En Colombia tienen más de 50 años, muchos de ellos, porque Colombia ha sufrido situaciones de terremotos, el terremoto de, por ejemplo, que acabó a Cúcuta. Cúcuta era una ciudad colonial, ¿cierto? Entonces se vio destruida por el gran terremoto de Caracas que sucedió y afectó Cúcuta. Y muchas otras tragedias, terremoto en Popayán, en Armenia, crecientes súbitas, movimientos en masa, incendios forestales, ¿cierto? Y miren las cifras que les estoy mostrando en la diapositiva, ¿cierto? Hablamos de inundaciones, que todos los años las tenemos, fenómeno de la Niña. Hablamos de deslizamientos, no solo en el Chocó, en muchas partes. Miren, el del Chocó últimamente, 37 muertes. Incendios forestales, muchísima emergencia por incendios forestales y todo el tema de racionamiento del agua, incluso en la capital, en Bogotá, sufriendo una calamidad pública por este tema de la insuficiencia del agua. Y quiero que aquí hablemos entonces para empalmar en la idea que yo les iba desarrollando. Quiero que miremos entonces cómo a nivel mundial, al observar las regiones, países como Colombia, países en África, que también sufren constantemente de situaciones de emergencia, llegan esos científicos de los que estábamos hablando y dicen, el tema de las emergencias no es antes, durante y después. No, no es antes, durante y después. El tema de las emergencias ni siquiera tiene que ver con las emergencias. Ni siquiera tiene que ver con las emergencias. El tema de las emergencias en el mundo tiene que ver con la probabilidad. ¿Cierto? Ustedes que saben, que ya muchos de ustedes que los veo han tomado el curso de CELAP Colombia de gestión de riesgo de desastres, saben que en la primera unidad hablamos de esto, ¿cierto? Y es que el concepto se amplía tanto y a la probabilidad la llamamos riesgo. Son iguales. A la probabilidad la llamamos riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la posibilidad de que sucedan eventos que alteren el desarrollo de los objetivos. No estoy hablando de riesgo de desastre, estoy hablando del concepto, del término riesgo. ¿Qué es riesgo? El riesgo es la posibilidad de que sucedan eventos que alteren de una manera negativa los objetivos. ¿Qué tipo de objetivos? El que quiera. Ah, entonces ¿puedo hablar de objetivos económicos? Sí. ¿Puedo hablar de objetivos sociales? Claro que sí. ¿Puedo hablar de objetivos en gestión, en riesgo de desastres? Claro que sí, porque hay riesgos financieros, hay riesgos operativos, hay riesgos económicos, hay riesgos de imagen y también hay riesgo de desastre. Entonces, ahí es cuando combinamos el concepto de riesgo y decimos gestión de riesgo de desastre. Ah, ok, o sea, la probabilidad de que sucedan eventos catastróficos que afecten a las comunidades.
¿Sí ven cómo pasamos del concepto del término riesgo al término riesgo de desastre? Entonces, el riesgo, la posibilidad de que suceda algo que nos afecte, el riesgo de desastres, la posibilidad de que sucedan eventos catastróficos de emergencia que afecten a las comunidades, a las personas, a la sociedad. ¿Listo? Entonces, ahí está el concepto. ¿Y qué dicen los científicos? Bueno, sí, ahí está pero ¿qué significa el riesgo de desastres? ¿Qué significa? Bueno, pues el riesgo de desastres comprende tres procesos, dicen ellos, tres procesos. Conocimiento del riesgo, ¿cierto? Reducción del riesgo y manejo de emergencias. Tres procesos de la gestión del riesgo de desastres. Entonces, miren cómo avanza la ONU, quien es la que da estos pinos, digamos, esos pinos en el conocimiento del desastre. Y dice, ya no hablamos de antes, durante y después. Eso déjelo para el siglo XX, para el siglo pasado. En el siglo XXI, año 2000 hacia acá, hablamos de riesgo de desastre e incluye tres procesos: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres. Y manejo de desastres. ¿Listo? Bueno, muy bien. Avancemos aquí con la presentación. Les pregunto, ¿lo han vivido? ¿Ustedes han experimentado, han conocido algún evento climático extremo en su comunidad? ¿Cómo afectó a las personas o al entorno? Voy a dar un breve minuto para que escriban en el chat si alguno levanta la mano y quiere responder esa pregunta. ¿Ustedes lo han vivido? Esto lo hago para abrir el siguiente tema. Entonces, está Luis Enrique Cruz. Luis Enrique, ¿de dónde nos observa? De dónde está Luis Enrique? Buenas noches para todos, mi nombre es Luis Enrique Cruz. Mi nombre desde Tumaco, Nariño. Yo soy voluntario de 28 años de la Defensa Civil Colombiana y el manejo de esas, el tema de nosotros es manejo, ¿ya? Entonces en el manejo de esas nos ha tocado a nosotros todo el tema acá duro de inundación por fenómenos naturales, antrópicos, contaminación de ríos por factores de mano del hombre, por temas antrópicos, y todo el tema de búsqueda, rescate, recuperación de personas que en embarcaciones se ahogan. Y tenemos un buen entrelace con la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio, que es la que debe responder con el tema logístico y operacional de todo este tema. Muy bien, Luis. Entonces, has vivido, bueno, tú vives de primera mano, ¿no? Todo el tema de las emergencias, de los desastres. Tú lo has dicho muy bien, tú lo has dicho muy bien y tienes muy claro el concepto en cuanto a manejo de las emergencias, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver cómo también, y de pronto tú nos puedes también apoyar ahí, dando tu opinión sobre cómo los organismos de atención de emergencias, que estamos hablando del proceso de manejo, también influyen en los procesos de conocimiento y de reducción del riesgo. Jairo López, ¿cómo estás, Jairo? ¿De dónde nos acompañas, Jairo? Del municipio de Granada de Cundinamarca, profe. Granada, ¿lo has vivido, Jairo? ¿Has experimentado eventos climáticos En el extremos? 2012, nosotros, yo trabajo con la oficina de planeación del municipio y nunca tenemos emergencia, pero no estábamos preparados. Entonces tuvimos una emergencia por inundación de la doble calzada, hicieron unas obras y nos botaron toda el agua hacia el municipio. Pues gracias a Dios no hubieron víctimas humanas, pero sí pérdidas materiales. Se inundaron los negocios, se perdió comida, se perdieron enseres, colchones, cobijas. Hubieron aproximadamente unos como 60 damnificados. Pero ¿qué pasó con eso? Que el municipio no tenía la capacidad para ayudar a todos esos damnificados. Entonces nos tocó hacer un censo de todas las personas, coger ese censo, reportarlo al departamento y el departamento lo reporta a nivel nacional, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo,
Y ya con el tiempo, pues listo, se hizo esas cosas, pero ellos fueron apoyados económicamente por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pero no estábamos preparados para eso, porque no, uno para esos riesgos, por lo general, no está preparado, por esos desastres, porque uno no está preparado para esas cosas. Oiga, Luis, narró usted toda una secuencia muy interesante Jairo, donde Jairo, perdón, Jairo, narró usted una secuencia muy interesante donde de la cual podemos sacar muchísima información académica, técnica, analizar el caso como tal de estudio. De verdad, Jairo, excelente, excelente su aporte. Tú hablaste de calamidad, tú hablaste de capacidades, cómo se desbordan las capacidades del municipio. Tú hablaste de la falta de preparación de las comunidades, de la vulnerabilidad, ¿cierto? Tú hablaste de la amenaza, la principal amenaza. El tema de la simulación, como lo dijo Jairo, es realmente complejo. Es un tema, es un escenario de riesgo realmente muy catastrófico. Y vamos de pronto a dar algunas pinceladas también de lo que, como aporte, lo que dijo Jairo. Oye, Jairo, excelente el ejemplo, muchísimas gracias. Luis, ¿cómo vamos? ¿De dónde nos escuchas? muy buenas noches del departamento del Putumayo, de los pueblos indígenas. Oye, Luis, qué bien, hermano. Un saludo muy especial acá desde Santander. Excelente. ¿Lo has vivido? ¿Cómo ha sido la experiencia de eventos climáticos extremos, Luis? Sí, lo hemos vivido aquí en el departamento del Putumayo como pueblos indígenas, pues desde la ancestralidad, desde la reseña histórica. Nos ha enseñado nuestros abuelos de que hay unas temporadas y unas etapas, pero que eso, digamos, eh, ha sido por la misma humanidad, pues ha violado los lugares sagrados, los espacios espirituales, donde hoy en día, pues nuestra madre naturaleza y nuestra madre tierra nos están reclamando. Por ejemplo, también soy integrante de la defensa civil, pero en estos momentos estoy dedicado más a mis compañeros guardias indígenas en el departamento del Putumayo, con la pequeña experiencia que nos tocó vivir, por ejemplo, la avalancha de Mocoa. Uy, Sí, un caso algo que, algo que pues total. nosotros ya habíamos analizado muy de fondo cómo empezar a trabajar con, por lo menos minimizar riesgos, pero lamentablemente no pudimos, eh, digamos, cumplir porque muchas personas habitaban sobre las orillas, donde era prohibido, Total. digamos, nuestros mayores Eso es decía, incierto. cuando llegaron la colonización a nuestros territorios, llegaron en la época de verano, entonces nuestras tribus convivían entre el río y el hombre cerca con sus aldeas junto al río, pero eso era en etapa de veranos. Totalmente, Pero totalmente ellos, cierto. en ellos llamaban las famosas conejeras, que nosotros acá, que hoy decimos en tiempos de invierno, dicen las conejeras. Entonces, ¿qué pasa? Ujú. Al ver que los indígenas vivían tan bonito a las orillas de los ríos, pues muchos hermanos campesinos, ciudadanos empezaron a hacer viviendas sobre las orillas de los ríos. Exactamente. Entonces, mi pueblo acostumbraba a una época, estaban a la orilla de los ríos, pero cuando ya sabían que venía el invierno, ellos iban a las partes altas. Por eso ellos tenían dos lugares y espacios para convivir. Ujú. En la avalancha aprendimos mucho, pues aplicando el conocimiento también, y esa es la necesidad urgente de preparar, capacitar, porque teniendo en cuenta que hoy en día nuestro territorio, nuestra madre tierra está, pues, el cambio climático, Totalmente. pues espiritualmente nuestros mayores han dicho, toca nuevamente retomar porque viene la palabra que dice, nuestra madre tierra se va a purgar. Entonces, cuando Ok. dicen se va a purgar, es algo que nos preocupa y por eso tenemos que empezar a prepararnos por lo menos para prevenir. Muchas gracias. Total. Oiga, Luis, excelente, excelente. Un abrazo, de verdad, muy especial, hermano, porque allá murió un voluntario, ¿no? De la defensa civil, creo. Afectaciones Así realmente es. complejas. Oiga, de verdad, un abrazo, de verdad, muy especial desde CELAC Colombia para todos ustedes, que yo sé que hacen labores de voluntariado. Aquí hay bomberos, aquí hay personal de la Cruz Roja. Acá hay personal de la Defensa Civil Colombiana también que es un orgullo, digamos, nacional, todos ustedes, la Policía Nacional igualmente, el Ejército, que hace una labor también supremamente grande.
Entonces, de verdad, Luis, todo mi afecto, hermano. Tenemos que, mira, esta red, ya le doy la palabra a Carlos, esta red debe ir creciendo, esa red debe ir creciendo. De verdad, ingresen a CELAP Colombia en la página institucional. Tenemos los espacios para ir fortaleciendo esos lazos, para extender nuestros temas de formación, de capacitación, para hacer toda una comunidad en torno a la gestión de riesgo de desastres y a todos los temas de salud y seguridad de las personas. Carlos Castillo, cuéntanos, Carlos, ¿qué experiencia has tenido con respecto a los eventos de cambio climático? ¿Desde dónde nos acompañas, Carlos? Buenas noches, profe. Desde Barbacoas, Nariño, voluntario de la Defensa Civil Colombiana. Sí, profe, escuchando atentamente lo que nos preguntaba, que si hemos vivido de primera mano situaciones adversas con emergencia, pues acá tuvimos una situación, pues acá vivimos con el riesgo latente, tenemos alerta roja por creciente súbita y por deslizamiento, pero tuvimos una situación en el 2019 donde como organismo de socorro dimos la alerta al señor alcalde de que los niveles del río iban a subir de una manera que no se habían visto acá en nuestro municipio, pero pues al alcalde le pareció que lo que nosotros estábamos dando la recomendación era algún chiste y no le prestó atención. Más pensaba en la inauguración de un parque que prestarle atención a lo que nosotros le estábamos recomendando. Desafortunadamente para el mandatario, el día que él pensó inaugurar el parque, tuvimos la creciente más grande que ha tenido nuestro municipio, donde los niveles del agua llegaban hasta un tercer piso de una casa. O sea, algo totalmente fuera de control, pues Oiga, porque ¿qué tal el municipio pues como tal no estaba preparado para una situación de eso. Complejo. Y prácticamente tocó escalarlo eso a nivel nacional. Complejo. Porque por parte del departamento tampoco no daba tampoco la situación de apersonarse como tal de la situación. Se declaró calamidad pública, donde tuvo que llegar el presidente de la República en su momento acá al municipio de Barbacoas. Fallecidos, subieron y todo. Pues afortunadamente, profesor, pues no hubieron personas fallecidas, pues se logró hacer extracción rápido de varias familias, más que todo en zona rural, donde las viviendas fueron arrastradas completamente por el agua, o sea, prácticamente fueron como 2 veredas, las cuales alrededor, digamos, de unas 25 casas fueron arrastradas. Mejor dicho, profe, algo que pues uno como organismo de socorro está preparado para la atención de la emergencia, pero pues nuestras comunidades no están preparados para eso. Eso es cierto, Carlos. Oiga, hermano, esto de verdad, igualmente un saludo muy especial para usted, para toda su gente, para la comunidad. Un abrazo muy especial. Me encanta esos aportes porque ustedes lo han vivido, porque ustedes están como se dice, en la primera línea de la atención de la emergencia. Y ahí voy, quiero ir conectando esto con cómo también los organismos de emergencia aportan a el conocimiento y la reducción, no solo la atención, porque lo que dice Carlos es muy cierto, solo el voluntario, el rescatista, el bombero, Cruz Roja, sabe, pero la gente no, la comunidad no lo sabe. Terminamos con Luis. Luis, ¿querías aportar algo más? Sí, ahí como para complementar, como el compañero Carlos, somos de acá del mismo territorio y compañeros, y venimos con buen enlace. Yo le quería complementar ahí un temita. Mire, el tema de las emergencias en Colombia, ninguna entidad estatal está preparada para una calamidad. ¿Por qué lo digo? En el 2009 se presentó ahora le dicen avenida, anteriormente era Avalancha, ahora le dicen avenida torrencial. Se vino una avenida torrencial
y afectó cerca de 12.000 familias, que fue todo un río. Se desbordó las capacidades. Como tiene, todo tiene un conducto, pero ¿qué sucede? Los mecanismos de planeación a nivel nacional, departamental y municipal están tienen a las instituciones de socorro y al tema de prevención no lo toman en cuenta. En los POT, y apuesto que en Barbacoa tampoco, en los POT no quedan incrustados dentro de la problemática de la gestión de riesgo, no queda nada, absolutamente nada en los POT. Y los mecanismos de planeación son muy necesarios para poder tener unas capacidades de respuesta y poder hacer todo, como el tema de la amenaza, vulnerabilidad, el riesgo, todo ese análisis, son mesas técnicas, pero a veces nosotros los socorristas tenemos más conocimiento con la comunidad que a veces unos universitarios, unos profesionales allá en Bogotá hacen un plan de emergencia para tsunami, que nunca han venido a territorio. Totalmente Entonces, de acuerdo, sí. a las entidades de socorro nos tienen de último, como la última eslabón de importancia, y a veces nosotros tenemos más la experiencia, también tenemos el tema también del conocimiento del territorio, porque nosotros somos los que estamos en contacto con la comunidad y conocemos a las comunidades. Ese es un poquito del aporte. Y muy bueno el espacio. Mire que somos cerca de, acá en Nariño, en el territorio que estamos, somos donde más nos afectan el tema de las inundaciones, porque los ríos, todos los ríos nos desembocan al mar. Eso es correcto, sí. Entonces acá, Tumaco, Barbacoa, todos estos territorios ahorita, por ejemplo, en temporada invernal, hay unas prioridades dadas, ¿ya? Pero aquí vamos en la lucha con lo poquito y trabajando con las uñas. Pero se está trabajando. Muy bien, Luis. Ya le doy la palabra a Fernando, a Jairo. No bajen la mano, quédense aquí, por favor, porque Luis y bueno, los demás compañeros que intervinieron dieron el espacio y dieron los conceptos para entrar a hablar de esta diapositiva que les estoy proyectando, ¿cierto? Amenaza, vulnerabilidad y exposición. ¿De qué proceso estamos hablando aquí? De conocimiento. Aquí estamos hablando de conocimiento del riesgo. Entonces resulta que, siguiendo con la historia, estos académicos, científicos, sociales, dijeron, acá hay 3 factores que desencadenan las condiciones del riesgo. Primero, la amenaza. Ustedes saben el concepto, los que son rescatistas, los que no, y han hecho el curso de CELAP, que veo aquí varios alumnos, me complace realmente verlos, saben que amenaza está relacionado con peligro. La amenaza es el peligro, ¿cierto? Agente externo que puede afectar de manera negativa al ser humano. ¿Listo? Amenaza como agente externo. La vulnerabilidad, el concepto de vulnerabilidad a veces se pasa desapercibido. Los que son muy estudiosos de la gestión del riesgo saben que el concepto de vulnerabilidad es uno de los conceptos más importantes y a veces más abstractos para interpretar, ¿cierto? Y la vulnerabilidad está simplemente relacionada, digo simplemente para este momento, para este espacio, porque si nos ponemos a hablar de vulnerabilidad, pues no nos acabaría la noche, ¿cierto? Porque hay diferentes niveles de vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad está relacionada a la predisposición de sufrir daño, ¿cierto? Predisposición a sufrir daño. ¿Qué tan débil es? ¿Qué tan expuesto es a recibir la amenaza o el daño de la amenaza? Y se une a exposición. La exposición, ¿cierto? Es mostrarse a la amenaza y la vulnerabilidad, ¿cierto? Se puede caer un árbol en el bosque, se puede caer una montaña en el bosque, pero no le cayó a nadie. Pues a un árbol, a unas especies animales, ¿cierto? Pero el ser humano no estuvo expuesto. Entonces no hablamos de riesgo de desastres. Es claro eso, ¿cierto? Pueden haber muchísimas amenazas. Dirá alguno, ¿todo es amenaza? Puede ser, ¿cierto? En la casa, en el hogar, subir las escaleras, ¿eso es un peligro? Puede ser,
tiene potencial de hacerme daño, ¿cierto? Voy descalzo, ¿es vulnerable? Es vulnerable, ¿cierto que sí? Claro que es vulnerable. Y está expuesto, por supuesto, está subiendo las escaleras. Y entonces ahí se conjuga el riesgo de desastres. Pero hay otras condiciones donde existe la amenaza, pero nadie está expuesto. No hay nadie expuesto. Entonces ahí no hablamos de riesgo de desastres, simplemente hablamos de una amenaza o de un peligro externo. Entonces cuando se unen estos tres factores, ¿cierto? Amenaza, vulnerabilidad y exposición, es donde surge un escenario de riesgo de desastres. Jairo lo dijo, Luis lo dijo, los demás compañeros lo dijeron, Fernando, todos lo dijeron. La amenaza, el peligro, ¿cierto? Entonces, la avenida torrencial, el movimiento en masa, perdón, el granizo, el incendio, ¿cierto? El río que se va a desbordar, esa es la amenaza. La vulnerabilidad, es que el alcalde era pensando en el parque. Entonces la comunidad estaba totalmente expuesta al borde de una quebrada sin ningún tipo de planificación territorial, ¿cierto? Como lo dijo el compañero, sin ningún tipo de aviso previo, ¿cierto? Totalmente vulnerable, o sea, estaba en el arroyo, ¿cierto? En el perímetro de influencia, el área de influencia e inundación del río de la quebrada, ¿cierto? Que estaba ahí. Armero es el ejemplo técnico clave, ¿cierto? Amenaza, el volcán. Vulnerabilidad, una población en las faldas de el volcán. Y la exposición, claro, ahí estaba justamente en donde el lahar desciende, donde todo el lahar que viene de la montaña, piedras, lodos, árboles, lava, ¿cierto? Descienden por la montaña. Entonces se conjuga los tres elementos para hablar de gestión de riesgo de desastre. Aquí quiero aclarar algo, y es que la ley 1523, entramos a hablar de la ley 1523 nos habla de eventos no intencionales, ¿cierto? El volcán erupcionó. Pues sí, claro, el volcán, bajo sus propias leyes naturales, erupcionó. Pero hablamos de que cuando, por ejemplo, tenemos eventos antrópicos, como la violencia, la guerra, un atentado terrorista, la ley 1523 lo aparta de la gestión de riesgo de desastres. Pero, yo sé que ahí me van a hacer la acotación, pero los organismos de atención de emergencia entran también a ayudar en esas situaciones, ¿cierto? Porque esa atención de la emergencia. Listo, muy bien. Vamos con amenaza, vulnerabilidad y exposición. Vamos a avanzar, que nos queda un poco tiempo. Como les digo, si hablamos de vulnerabilidad, tenemos lo físico, viviendas en la calera, para poner un ejemplo, ¿cierto? Lo económico, pobreza, ¿cierto? En lo social, en lo ambiental, en lo institucional. Ahí nos hablaba Luis de lo institucional, que ausencia de planificación, ausencia de desarrollo urbano con las normas técnicas adecuadas, entonces hay una total vulnerabilidad, o sea, una exposición, una predisposición total de la comunidad a sufrir los daños, ¿cierto? Eso es como caminar descalzo entre vidrio quebrado, ¿cierto? Es como caminar descalzo, es vulnerable, susceptible a esa amenaza. Aquí ya ustedes lo hablaron sobre los factores de vulnerabilidad que identifican. Los compañeros en los ejemplos que nos pusieron fueron muy claros. En Mocoa, por ejemplo, la población viviendo justamente en las riberas de los ríos, de las quebradas, población por lo general pobre, es decir, en condiciones económicas realmente muy bajas, donde hay bastante densidad poblacional, 3, 4 pisos en las viviendas, muchas personas viviendo, los pisos sin ningún tipo de normas sismorresistentes, sin ningún tipo de normatividad avalada por las secretarías de infraestructura o secretarías de planeación municipal, ¿cierto? Ya nos hablaron desde Barbacoas, ¿cierto? Cómo está el tema del aumento del cambio climático. Como, mire algo tan bonito que dijo el compañero, y es que la naturaleza se está purgando.
válgame Dios, ¿no? La naturaleza se está purgando. Mire, los ciclos naturales están sometidos, ¿cierto? A leyes físicas, a leyes de la termodinámica, a leyes como tal de la naturaleza, en donde siguen un curso, donde reaccionan, ¿cierto? Ante los campos electromagnéticos, ante la misma contaminación y sigue su curso. La humanidad se puede acabar, pero el planeta, ¿cierto? Seguirá por miles de años, ¿cierto? En sus ciclos naturales y transformándose. Ustedes lo saben, ¿cierto? Los continentes un día fueron uno, pero a lo largo del tiempo se ha ido modificando como tal el relieve, la corteza, etcétera, porque pues justamente ahí es donde está la riqueza, ¿cierto? Que tiene el medio ambiente como tal. Entonces, ahí hablamos del aumento de las temperaturas, de pronto los que están en la costa Caribe, y no solo en la costa Caribe, ¿no? En el centro del país también lo vemos, altas temperaturas, las lluvias supremamente intensas. No me hablaron de incendios forestales, pero sé que lo han vivido también, las sequías igualmente, el tema de movimiento en masa. Y miren ese dato, ahí habla Jaxi nos dice sobre el tema del calor, totalmente cierto. Desde Bolívar, gracias, Jaxi, gracias. Muy gentil tu aporte. Miren el dato económico que les muestro en la diapositiva. Colombia perdió 1.6 billones de pesos por desastres en los últimos 5 años. ¿Cómo les parece eso? Yo sé que los rescatistas que están acá dirán, oiga, y esa platica hubiera sido más bien para nosotros, pues también para ustedes y para la reducción del riesgo. 1.6 billones de pesos en atención de desastres. Es una cantidad de plata supremamente elevada, ¿cierto? Y siguen creciendo, los riesgos siguen creciendo, los riesgos, miren el dato que les muestro en la imagen, 186 municipios afectados, casi el 20, ojo a esto, casi el 20% de los municipios de Colombia. O sea, es realmente un dato muy preocupante. Igualmente con los incendios, el racionamiento de agua que ya los dije en Bogotá y el tema de los movimientos en masa, cómo se han venido presentando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante? Mire, hoy en esta clase que nos hemos reunido, realmente me llena de mucho orgullo saber que en las comunidades hay personas como ustedes, porque la gestión del riesgo de desastres, y lo decía por ahí un compañero, creo que fue Luis, nos llaman es cuando suceden las emergencias, dicen ellos, a los organismos de emergencia, ¿cierto? Nos llaman es ya lo último, ya toca es ir a recoger ahí a los fallecidos, porque ya qué más se hace, los malheridos. Y miren, yo sé que ustedes, los que están acá conectados, lo saben, la gestión del riesgo es tan importante en la vida, es tan importante en la vida del ser humano, es algo transversal. Si hoy sucediera un cataclismo, como sucedió con el COVID, que es una amenaza, ¿cierto? Que encontró condiciones de vulnerabilidad y de, ¿cierto? O sea, es un riesgo que originó el COVID, colapsa, todo colapsa. Ya lo vivimos, yo ya no tengo que suponer teóricamente cómo fue allá el diluvio universal, no, ya lo vivimos con el COVID. El COVID, el virus es el peligro, ¿cierto? La vulnerabilidad somos nosotros, susceptibles a enfermarnos. Y la exposición todo el tiempo, dándonos la mano, sin vacunación, todos juntos, ¿cierto? Las grandes conglomerados, estábamos expuestos y estamos expuestos a los virus. Por ahí alguno me preguntaba que por qué el tema del coronavirus no lo trató la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, ¿cierto? Eso nos da para muchísimas otras podcasts y clases que tenemos que vernos, porque nos vamos a seguir viendo. Y les hago una vez la invitación para que estén muy atentos a las redes de CELAB, a esos encuentros, en donde yo no soy el protagonista es usted,
porque usted a través de sus comentarios, de sus vivencias, yo aquí no vengo, como les he mostrado, a decir, hey, eso no es así, yo me la sé toda. No, no, no. Estamos construyendo conocimiento. Yo, que quede claro, hoy día en la educación, lo que está el rol del docente, ¿cierto? El rol mío acá no es el de impartir conocimiento, ¿cierto? Sino el de liderar los espacios para que se dé el conocimiento. Yo simplemente lidero, ustedes y yo juntos construimos el conocimiento, porque ustedes tienen casos de estudio, porque ustedes tienen vivencias personales, porque ustedes han estado de primera mano con la atención de las emergencias y los desastres. Yo también soy rescatista, de pronto para entender un poco el contexto. Me veo joven, pero realmente hay experiencias también que he vivido como rescatista, como ingeniero, como profesional en la gestión de riesgo de desastres y conocedor de algunos temas en los que me he especializado en la gestión de riesgo de desastres. También asesoro a algunas gobernaciones, a algunos municipios acá de Colombia en la gestión de riesgo de desastres. Y bueno, con CELAC Colombia, que hemos venido trabajando siempre de la mano en ese tema de la gestión de riesgo de desastres. Entonces, con esa diapositiva que quiero mostrarles, apreciados estudiantes, compañeros, la relevancia que tiene la gestión de riesgo de desastres debe ser una prioridad para los gobiernos, debe ser una prioridad para las comunidades, debe ser una prioridad en las universidades, en los colegios, en las escuelas, y debe ser una prioridad para toda la sociedad, porque no se puede trabajar, porque afecta la salud y la seguridad, porque daña la infraestructura. La casa que usted ha construido con tantos años la destruye los desastres y las emergencias, ¿cierto? Entonces, ahí es donde viene ese impacto, esa consecuencia, porque la consecuencia está relacionada con la vulnerabilidad. Entre más vulnerable es usted, mayor va a ser la consecuencia. Y la amenaza está relacionada a la probabilidad, ¿cierto? La amenaza está relacionada a la probabilidad. Entonces, quiero mostrarles para ir terminando, ya les doy la palabra a Mario, a Jairo, creo que hay otro compañero que había alzado la mano, sobre esta diapositiva lo que nos está mostrando es la reducción del riesgo, que para otra sesión tenemos que hablar toda una clase de reducción del riesgo, porque los que nos hemos visto en clase saben que hay reducción preventiva, reducción correctiva, ¿cierto? Y tenemos que mirar en otra clase también todo lo que es manejo de emergencias, que incluye los subprocesos, ustedes lo saben, subproceso de atención, el subproceso de rehabilitación y el subproceso de recuperación post-desastre. Jairo, ¿algo para complementar que querías comentarnos? Pues, profe, sí, pues, pues primero, pues, darle las gracias está muy bueno, estuvo muy buena la charla. Y segundo, si la presentación nos la puede enviar a los correos, yo lo escribí por el chat. Esa presentación, pues, está muy interesante. Y lo otro, pues, decir que la gestión del riesgo, pues, yo soy apoyo de gestión del riesgo, pero hago las veces de coordinador de gestión del riesgo acá del municipio. Y realmente, pues, es espectacular todo lo que los temas. Ya leí la primera parte. Me parece espectacular todo ¿será que usted me regala? la forma que define Perdón, la Jairo. gestión del riesgo. Sí, ¿sí? Aló. No, excelente. Oiga, Jairo, yo asesoro, yo también trabajé en las secretarías de planeación, en las oficinas de gestión de riesgo. Hermano, tenemos que hacer un enlace porque hay muchísimo por aprender, hay muchísimo por complementar. De verdad, Jairo, le agradezco muchísimo porque yo sé que usted en el día a día vive como yo, con las comunidades,
con las situaciones de emergencia, con los daños, la evaluación de daños, el análisis de las necesidades, el direccionamiento de recursos. De eso tenemos que hacer un podcast, Jairo, sobre los recursos, hablo, las alcaldías, cómo se saca la plata, los instrumentos de planificación. ¿Cómo? Los instrumentos de planificación son muy importantes en los municipios, en los departamentos. De ahí parte. O sea, el plan municipal de gestión del riesgo. Total. En muchos municipios. Plan de desarrollo. El plan municipal de gestión del riesgo está ahí en la oficina de planeación, lleno de polvadera. La estrategia municipal de respuesta a emergencias está ahí llena de polvadera en la biblioteca de la Secretaría de Planeación. Entonces, totalmente. Los fondos de riesgo no existen siquiera. El Fondo Municipal de Gestión del Riesgo ni siquiera han creado el fondo por decreto en muchos municipios. Entonces, a la gestión del riesgo hay que ponerles atención, porque herramientas las hay y los recursos los hay, pero tenemos que saber llegar a ellos. Tenemos que establecer nuestro EDAN, nuestro plan de acción, y todo va de la mano una secuencia con la otra, pero tenemos que ser ordenados con la gestión del riesgo. Oiga, Jairo, ya estamos a punto de sacar un curso sobre calamidad pública. Calamidad pública, nos lo han pedido mucho. ¿Cómo declaramos calamidad pública? ¿Qué es la calamidad pública? Correcto, y el paso a paso. El paso a paso. Sí, estén muy pendientes de la comina. ¿Cómo, Jairo? Muy importante ese curso, muy importante. Muy importante. Hermano, saber cómo se hace la protección, cómo se elabora el EDAN, y cómo hay que reunir el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, quién responde por la gestión del riesgo, quién debe firmar las actas, todo tiene que quedar en un orden como debe ser. Sí, oiga, Jairo, muchas gracias, excelente. No, hermano, me alegra mucho. Me alegra mucho. Disculpe que lo interrumpa porque quiero darle la palabra a los demás compañeros. Por ahí estaba Mario, tú me pides la palabra. Hola, Patricia, ya te doy la palabra, Patricia. Ya te doy la palabra, gracias. Patricia. Mario, ¿cómo estás? ¿Desde dónde estás? Bueno, de pronto Mario tiene un problema ahí con el audio. No te escuchamos, Mario. De pronto tienes apagado el micrófono. Mario. Bueno, Luis, ¿qué nos quieres aportar? Ahí para complementar, profe, lo que dijo el compañero ahorita es muy interesante porque cada vez que voy, cuando tenemos reunión nosotros acá, ahí está el compañero. Cada vez que tenemos nosotros reunión de gestión de riesgo, ahorita, por ejemplo, nos tocó hacer la declaratoria por el tema de los 4 ríos. Y se reían de mí, yo pues, donde voy, reunión que voy, llevo la 1523, llevo todo el protocolo, todo, porque yo le dije al alcalde, como la Biblia, ¿no? Me tocó decirle al alcalde, nosotros aprobamos, ustedes, no que vamos a aprobar la declaratoria de emergencia. No, señor, eso no es que vamos a declararle en esta reunión y ya van a sacar ustedes recursos, no, señor. Aquí debe estar Procuraduría, Personería, Defensoría del Pueblo, todas las entidades de supervisión, porque un procedimiento mal hecho, nosotros somos los responsables y no quiero que usted vaya a la cárcel. ¿Qué, cómo así? Que aquí están los asesores no conocen sobre 1523 y realmente es una observación para las administraciones no están capacitadas. Nosotros pues gracias a Dios la unidad de gestión de riesgo de la unidad administrativa de acá en Nariño nos ha venido en estos 28 años, nos dan capacitaciones, charlas, nos recalcan mucho el tema de la 1523, yo me la leí, pero lo que decía el compañero es verdad, todos los instrumentos de planeación están archivados. Hay muchos que ni siquiera están actualizados, no se actualizan. 2010, ¿no? No, claro. Y mire que, por ejemplo, acá en Tumaco está el plan, por ejemplo, el tema de tsunami. Y la última actualización fue en el 20, oficialmente en el 2012. De allá para acá han querido intentar actualizarla, lo han actualizado el documento, pero ¿sabe qué les ha faltado? La aprobación por el Consejo Municipal. Es que ellos no saben. Hay una descoordinación. Claro, lo aprobamos en la Oficina de Gestión de Riesgo, en el Consejo,
pero eso debe pasar a la siguiente instancia, que es el Consejo de la Aprobación, y ahora sí la implementación. Otra cosa que le iba a complementar, cuando comenzó ahorita que usted habló del tema del COVID, la primera línea fueron los médicos. Acá en Tumaco, nosotros somos frontera con Ecuador. Estamos escasamente a 40 minutos, una hora de San Lorenzo, ahora con la carretera. Fuimos la primera línea, los médicos y nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos tocó, como institución de socorro entre bomberos y defensa civil, hacer las desinfecciones en las calles. No teníamos, a nosotros nos reunió un ingeniero de Bogotá, nos dijo: usen hipoclorito al 40, usen amonio cuaternario, eso, y Dios los bendiga, Dios. Échense la bendición. A mí me tocó, es duro reconocer que Tumaco, a pesar de que hubo el COVID, tuvimos 255, casi 300 personas fallecidas. Somos el municipio más grande de Nariño, tenemos 360 veredas, y quiere saber que la mayoría de la afectación de prevención, por falta de prevención, fue en el casco urbano. En la zona rural no se produjo muerte. Entonces, a veces dicen, por la exposición. Por la exposición, porque acá, bueno, que cuando declararon, pero era doloroso ir y mirar cómo las funerarias recogían como si fueran perros en la calle la gente. Lo echan en una bolsa no, señor, dignidad. Yo hice un curso con el CBR y ese curso es muy interesante y sería bueno que lo implementara, el manejo digno de cadáveres. Ese es un curso que usted le decía que por más mal que esté el cuerpo, debe tener el manejo digno, porque es un ser humano, pero ya no tiene vida, pero hay que darle el manejo. Y yo miraba cómo los trataban, a la gente la tiraban las costales, las bolsas. Oye, un momentico, ellos no son unos animales, manejemos el respeto. Entonces nosotros íbamos, le empaquetábamos, con todo el proceso le empaquetábamos y se lo entregábamos a la funeraria, porque los de la funeraria vivían más asustados que nosotros, que éramos los que lo tocábamos. Ellos están como a 5 kilómetros de nosotros y se lo dábamos ahí en el carro. Entonces, miren que esta capacitación es muy buena, este tipo de charlas. Por eso estoy haciendo, porque yo también hago parte del equipo de gestión de riesgo acá. Me dieron la oportunidad, pero me dieron el chicharrón más grande, que son los planes escolares que no están desactualizados. Y eso sí es un dolor de cabeza, porque hablamos de comunidad educativa y son los PEGIR. Entonces, estos cursos, esta charla y este tema nos ayuda mucho para este tema. Muchas gracias. Oiga, Luis, hermano, toca que le pase el enlace del curso de CELABA allá al alcalde, que lo haga, y a todo el Consejo de Riesgos. Sí, señor, yo ya mañana me voy a hablar, esta semana yo hablo con la coordinadora de gestión de riesgo para capacitar. Totalmente, Luis, ahí nos vemos en los foros interactivos, ahí nos vemos y hablamos para complementar el conocimiento. Luis Enrique Cruz, hermano, qué gustazo, de verdad, haberlo tenido acá, su experiencia, su experticia. Ahí está José Luis Biscue, y finalmente terminamos con Germín. Por favor, seamos muy concretos. Les agradezco muchísimo. Si quieren dejarme. Patricia, oye, Patricia, ¿qué querías comentar? Patricia lleva hay un tiempo con la mano alzada. Sí. Profe, buenas noches compañeros. Nosotros también hicimos un curso, empezamos desde el 7 de abril el curso de Diplomado en Gestión de Riesgos de la Defensa Civil Colombiana, que fue también con la alcaldía local de Bosa. ¿Me escucha? Sí, ¿desde dónde me hablas, Patricia? Desde estás? Bogotá, Colombia, Bogotá. Ok, muchas gracias. Sí, nosotros hicimos el curso y ahorita el 30 ya tenemos el diplomado y ya hicimos el diplomado que fue en la escuela Carlos Lleras Restrepo. Allá hicimos las prácticas, hicimos todo lo que va en riesgos que vimos nosotros en gestión de riesgos de desastres, vimos el plan familiar de emergencia, primeros auxilios, plan comunitario de emergencia, simulación de simulacro, aglomeración de público, prevención y control de incendios, medio ambiente y cambio climático y manejo de inundaciones, encharcamiento. Todo eso lo vimos en la escuela, lo hicimos en práctica. Y ahorita el 30 de mayo ya tenemos la certificación como una especie de graduación del diplomado. Todo eso fue con la Defensa Civil y la alcaldía local de Bosa. Muy bien, muy bien. Yo soy técnico en gestión integral del riesgo de desastres
también de la Carlollera, muy bueno, pero no, excelente, excelente. Y también está muy bueno el diplomado en CELAP. Entonces, Patricia, oye, muchas gracias de verdad. Espero que este conocimiento pues les sirva mucho a ustedes. Realmente la defensa civil, no solo la defensa civil, los bomberos, la Cruz Roja, por acá hay unos bomberos también de Antioquia. De verdad, hermanos, todo mi aprecio, mi saludo, porque ustedes son los que están ahí en la primera línea siempre luchando, ¿cierto? Contra esas batallas fuertes que hay. Gracias, Patricia. Muy Dale. Sí, nosotros estamos también en Face por la alcaldía, estamos en la alcaldía de Bosa, salimos me también en gusta, Face. Todo me lo gusta, publicamos Patricia. ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. José Luis, terminamos contigo. Muchas gracias, profe. Un saludo para usted y todos los compañeros. Para mí, quitarles mucho tiempo, pues recordarles, profe, que la ¿Dónde gestión de estás, riesgo. José? Bueno, yo en este momentico desde el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Jamundí, allá hay un compañero muy apreciado también de la La tierra defensa del civil. Cholao. Cuéntame, José. Entonces, pues para contarles aquí rápidamente, pues que la gestión de riesgo es responsabilidad de todos los habitantes de Colombia. Y es muy importante esos cursos pues que ustedes están brindando y que no solamente, pues aquí veo que estamos, la mayoría pertenecemos a entidades de socorro. Lo importante es que también la comunidad sepa que hay una ley, una 1523, y que son muy importantes pues esos cursos y que sepamos lo que ustedes nos están explicando al momento, la vulnerabilidad, porque a veces no lo tenemos muy claro. Entonces, pues vivimos o se construye, como sucede aquí se construye solamente por construir, a veces le dan licencia pues algunas constructoras y después los problemas pues quedan tanto para los municipios como también para la comunidad o las personas que han comprado a veces sin conocer, compran en algunos precios que pues no eran indebidos pues de construir. Eso era lo que les quería aportar porque ya de pronto pues el tiempo es muy corto, profe, y agradecerles, ¿no? Por esta gran oportunidad. Oiga, José, qué bueno terminar con su comentario, hermano, de verdad, porque mire, yo quiero dejar el mensaje de la diapositiva tal cual como usted lo ha dicho, ¿cierto? Y es que dice, comprender el territorio es el primer paso para protegerlo, y tú no eres un observador, eres un líder de la transformación. Qué mensaje tan bonito, ¿sí ven? Cada uno de nosotros, todos aquí somos comunidad, José Luis, Patricia, todos los que participamos, todos los que estamos, somos comunidad. Todos tenemos Gracias, esposa, profe. mamá, hijos, primos, vecinos, ¿cierto? Y cada uno puede ser un líder de la gestión de riesgo de desastres en su comunidad y marcar la diferencia. Señores, CELAP Colombia ha tenido el privilegio de compartir ese espacio con ustedes desde esta noble experiencia que he podido tener a través de los grupos de atención de emergencia, amigos bomberos, amigos de Cruz Roja, amigos, por supuesto, de la Defensa Civil Colombiana, de las alcaldías, gobernaciones, personas que como ustedes se interesan de ese tema tan importante. Yo les dejo la invitación para que por favor visiten nuestra página, para que nos apoyen. Acá está CELAP Colombia, una iniciativa que ha venido trabajando a lo largo de los años en toda la gestión de riesgo de desastres, en la seguridad, en la salud, también en el trabajo. Y realmente es para nosotros un honor tenerlos a ustedes en esta sala hoy. Nos mantuvimos un muy buen grupo de participantes. No se pierdan de verdad los siguientes podcasts porque debemos seguir hablando. Como les digo, hay muchísima temática. Hoy solo hablamos de la historia y el conocimiento del riesgo. Nos falta reducción, nos falta manejo, nos falta toda la parte normativa, lo que nos comentaron los compañeros, fondo de riesgo, instrumentos de planificación y más avanzado, declaratorias de calamidad, eventos de afluencia masiva, ojo con eso, eventos de afluencia masiva y todos los escenarios de riesgo que queramos estudiar. Entonces, por favor, síganos en nuestras redes, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Este video va a estar en YouTube para que ustedes lo vean, va a estar cargado en YouTube. Búsquenos en las redes sociales como CELAP Colombia. Un abrazo muy especial para ustedes. Dios los bendiga y que sigan preparándose para afrontar las situaciones que nos trae el mundo día a día. Desde Santander me despido. Un abrazo de verdad muy, muy especial para ustedes. Y bendiciones. Un placer haber estado con ustedes. No olviden, el liderazgo empieza en cada uno de nosotros. Feliz noche, que esté muy bien. Muchas gracias, feliz noche también, Dios les bendiga. Muchas gracias, profe, muy amable.